Buenos días para todos, hermanos amados, iglesia amada, qué bueno estar con ustedes esta mañana. Desde hacía rato de lo que va de este año no me había concedido el Señor el privilegio de volver a estar con ustedes, pero ya hoy por fin pudo adecuarse todo, ajustarse todo para que pudiera compartir con ustedes esta mañana. Estoy gozoso como siempre de compartir con ustedes. También muy gozoso de que ustedes estén avanzando en los libros del Antiguo Testamento. Qué gran bendición es estudiar el Antiguo Testamento libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y hoy me corresponde un privilegio en la gracia del Señor y es de avanzar un poquitico más el libro del Génesis. Vamos entonces a hacer una corta oración al Señor y a disponernos para estudiar nuestra clase hoy en el libro del Génesis. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Gran Creador todopoderoso, Señor de cielos y tierra, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, invocamos tu nombre en este santo día del Señor y te damos muchas gracias por permitirnos guardarlo en una iglesia local bíblicamente constituida, donde tu Espíritu se está moviendo con poder para avanzar el reino de Dios. Es un privilegio para nosotros congregarnos esta mañana, estar en tu presencia especial, en la compañía de los hermanos y recibir la gracia de tu Espíritu al leer, al explicar y al aplicar tu palabra a nuestras vidas. Espíritu Santo del Dios Trino, confiamos en ti, nosotros creemos en el Espíritu Santo y confiamos que Él siempre obra en favor nuestro a través de los medios que Él mismo ha establecido, como es la santa exposición de la palabra de Dios. Esta mañana, por medio de una clase bíblica que se convierte en un complemento perfecto del culto de adoración, nuestra clase bíblica prepara aún más nuestra alma para el gran momento que es el culto de adoración. Nos ponemos pues en tus manos, tanto el que enseña como el que escucha, y pedimos tu gracia con gran poder, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 7, y vamos a leer los versículos 16b a 8.5. Génesis 7, 16b, es decir, en Génesis 7, 16, vamos a leer después del punto y coma, y vamos a leer hasta el capítulo 8, versículo 5. Génesis 7, 16b hasta Génesis 8, 5. Así dice el Señor. Y Jehová le cerró la puerta, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida.
y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes, y todo el pueblo responde: amén. Amén. El contexto de nuestro pasaje es Génesis capítulo 3, versículo 15. A las personas nuevas que están asistiendo recientemente a nuestra iglesia, quiero decirles, el pasaje más importante de las Sagradas Escrituras es Génesis 3:15. El pasaje que debemos memorizar y utilizar para tratar de entender cualquier otro pasaje de la Biblia es Génesis 3:15. Este pasaje que pueden ver en la pantalla está compuesto de dos partes. La primera parte es un decreto de guerra, y la segunda parte es una promesa, la promesa de destruir perfectamente el mal. El decreto de guerra dice así: y pondré enemistad o guerra entre ti, Satanás, y la mujer, Eva, y entre tu simiente, la familia de Satanás, o sea, los hijos de Eva, que nunca recuperarán la imagen de Dios, siempre portarán la imagen del diablo. Son los hijos de la serpiente. Ellos estarán en enemistad con la simiente suya, o sea, la familia de Eva, los hijos de Eva que por la gracia de la cruz recuperarán la imagen de Dios. Son dos familias solamente sobre la tierra. Los hijos de la serpiente siempre están en enemistad. Es una guerra entre dos polos contra los hijos de Eva. Y por eso a esta guerra yo suelo llamarla polarización, porque es la guerra entre dos polos. La familia de la serpiente es un polo, la familia de Eva es otro polo. Siempre están en guerra. Primero, decreto de guerra. Pero la segunda parte del pasaje es una promesa. Dice: está la familia de Eva, y en especial un hijo de Eva, te herirá en la cabeza. Eso significa una herida mortal en la cabeza de la serpiente, significa la perfecta destrucción del mal. Dios promete con una herida de la serpiente en la cabeza la perfecta destrucción del mal. Y en el proceso termina el texto diciendo: y tú, Satanás, le herirás en el talón. La herida que Satanás le causa al hijo de Eva no es una herida mortal. Le herirás en el talón. Entonces, Génesis 3:15 es el contexto de todo el resto del Antiguo Testamento. Enfoquémonos primeramente en la promesa. La promesa, la segunda parte de este texto. Una vez, presten atención a esto, una vez Dios da su promesa, la promesa de destruir el mal, Dios mete su promesa en un patrón dramático. ¿Qué es lo que yo llamo un patrón dramático? El patrón dramático es lo siguiente: Dios da su promesa, Dios pone en peligro su promesa, y eso es lo que genera un patrón dramático, y Dios salva su promesa. Y ese es el final del drama. Dios da su promesa, Dios pone en peligro su promesa, y Dios salva su promesa. Y este patrón dramático se repite a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento está cargado con este patrón dramático. En el libro del Génesis, este patrón dramático se repite aproximadamente 14 veces y avanza hasta el final de la historia de la humanidad. Vean una lista de aproximadamente unas 13 veces que en el libro del Génesis se repite este patrón dramático.
La lista comienza con Caín mata a Abel. Dios da su promesa. El hijo de Eva, que comienza la línea de los hijos de Eva que llevarán hasta el hijo de Eva que pisará la cabeza de la serpiente, es Abel. Abel es el hijo de Eva y Caín es el hijo de la serpiente. El hijo de la serpiente mata al hijo de Eva y pone en peligro su promesa. Dios salva su promesa con el nacimiento de Set. Entonces, Caín mata a Abel. Luego, los hijos de Set se corrompen. Ese es nuestro texto. Nuestro texto es: los hijos de Set se corrompen. Cuando los hijos de Set se corrompen, de nuevo Dios pone en peligro su promesa. Luego viene: los hijos de Noé se corrompen, la torre de Babel. Luego Abraham desciende a Egipto. Cuando Abraham desciende a Egipto y miente, pone en peligro la promesa. Abraham rescata a Lot. Abraham está en peligro de ser destruido por 5 reyes. Abraham sacrifica a Isaac. De nuevo se pone en peligro la promesa. Isaac miente en Gerar. De nuevo se pone en peligro la promesa. Isaac intenta bendecir a Esaú. Se pone en peligro la promesa. Esaú amenaza de muerte a Jacob. Otra vez. Labán intenta hacer daño a Jacob. Otra vez se pone en peligro la promesa. Esaú viene al encuentro de Jacob. Ahí de nuevo Esaú viene con 300 hombres armados para matar a Jacob. Pone en peligro la promesa. Simeón y Leví masacran a los siquemitas en la venganza de Dina. De nuevo, con esto se pone en peligro la promesa. Y la hambruna de 7 años en días de José pone en peligro la promesa. Pero Jehová siempre da su promesa, pone en peligro su promesa y salva su promesa. Nuestro texto es el segundo episodio: los hijos de Set se corrompen. Y lo que está sucediendo en este segundo episodio es lo siguiente. Vamos a verlo en esta gráfica que pueden ver en la pantalla. Génesis 3:15, como les dije, nos muestra la polarización, la guerra entre 2 familias y la promesa de la destrucción del mal. Debido a esa polarización aparecen entonces los 2 polos. El primer polo lo vamos a llamar el polo cainita, son los descendientes de Caín. Y el segundo polo lo vamos a llamar el polo setita, que es los hijos de Eva. Y dentro del polo setita se va a destacar de una manera especial Noé. ¿Qué pasa con los hijos de Set? Por haberse aumentado la maldad de los hijos de Caín, los hijos de Set son contaminados con esa maldad. La Sagrada Escritura dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, los hijos de Set, que muchos de ellos eran verdaderos creyentes y otros eran falsos creyentes, los hijos de Set se casaron con las hijas de Caín. Y de esa manera la maldad entró al polo setita. Y al fusionarse el polo setita con el polo cainita, la polarización se perdió. Ya no hay polarización. La polarización debe estar durante toda la historia de la humanidad. Ustedes y yo, al día de hoy, somos llamados a mantener la polarización. Y por eso es que debemos declararnos enemigos de los enemigos de Dios y denunciar a los enemigos de Dios. En el día de hoy tenemos al progresismo, la filosofía progresista, son los enemigos de Dios más abiertos y declarados. Nosotros debemos declararnos enemigos de los enemigos de Dios y mantener esa polarización. Pero ¿qué pasó en los días de los hijos de Set? Que ellos abandonaron su posición y se perdió la polarización. Y fusionados los cainitas y los setitas, la maldad aumentó tanto que se creó la primera Sodoma. La primera Sodoma, dice la palabra de Dios, que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra y que todo designio de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. Hijos de Caín e hijos de Set, de continuo
solamente el mal. La promesa de nuevo está en peligro, pero Dios escoge a un hombre, Noé. Noé halla gracia delante de Dios y Noé, hijo de Set, es el elegido para salvar la promesa. Entonces Dios, ante el aumento de la maldad, sentencia a la condenación eterna a todos los hijos de Caín y a todos los hijos de Set que se fusionaron con los hijos de Caín para hacer maldad, y promete salvar solamente a Noé y su familia. Una salvación a Noé y a su familia para poder continuar con la promesa de traer a un hijo de Eva que pisará la cabeza de la serpiente y destruirá para siempre el mal. Estamos en ese proceso. Noé ya terminó de construir el arca. Estamos listos para que venga el juicio que destruirá a los cainitas y a los setitas corrompidos, y el arca que salvará a Noé, que es un setita escogido por gracia. Todo ese escenario está listo y llegamos a nuestro texto donde dice: y Dios le cerró la puerta. Ahí estamos, ese es el contexto de nuestro pasaje. ¿Cuál es entonces el tema? El tema de nuestro pasaje es el siguiente: la excesiva maldad del pecado, que no se detiene hasta llegar a su colmo y provocar el juicio de Dios aquí ejecutado, al tiempo que salva, conforme a su promesa, a un pequeño remanente escogido por gracia para continuar la humanidad hasta la perfecta destrucción del mal prometida en Génesis 3:15. El tema de nuestro pasaje es la manifestación de dos atributos en Dios que están en perfecta simetría: la gracia salvadora y el juicio condenatorio. Este es un pasaje muy especial que nos muestra algo que es casi desconocido por completo en las iglesias de nuestros días. Dios es simétrico. Dios es simétrico. Eso significa que Dios es tanto amor, gracia, perdón, compasión y misericordia, como justicia, ira, condenación y retribución. Las dos cosas. La mayoría de las iglesias de nuestros días son asimétricas, es decir, entienden solo que Dios es amor. Pero este pasaje nos muestra claramente que Dios es simétrico, que Él no solamente es amor, sino que también es juicio justo. Y el título que le hemos dado a nuestra enseñanza en el día de hoy es: el futuro está en el pasado. El futuro está en el pasado, y van a ver por qué a lo largo de la exposición decimos que el futuro está en el pasado. El bosquejo para presentar nuestro pasaje muestra de una manera muy sencilla lo que sucede a los dos polos dentro del mismo pasaje. Ahí lo pueden ver en la pantalla. El bosquejo tiene dos partes muy sencillas. La primera parte es ira para el polo cainita, versos 7, 16b a 24, y la segunda parte es gracia para el polo setita, especialmente en el escogido hijo de Set, Noé. Estamos ubicados, si viajamos en la máquina del tiempo, aproximadamente en el tercer milenio antes de Jesucristo. Tenemos que ver de manera muy especial en este pasaje cómo este pasaje ayudó a los israelitas a conquistar la tierra prometida. Porque ¿quiénes fueron los receptores originales de este pasaje? Los israelitas que salieron con Moisés de Egipto e iban camino a la tierra prometida para la conquista. Entonces vamos a ver eso, cómo ayudó este pasaje a los israelitas a conquistar la tierra prometida. Pero lo más importante, la estrella de todo pasaje bíblico, debemos ver a Cristo en el pasaje. Debemos ver cómo este pasaje nos habla de Cristo y cómo aplicarlo a nosotros en el siglo XXI. Comencemos entonces con nuestra primera sección: ira para el polo cainita. Ira para el polo cainita, y vamos a ver cómo la ira comienza cuando Jehová le cierra la puerta
a Noé. Leamos en el versículo 16 otra vez la última frase. Dice, y Jehová le cerró la puerta. Y Jehová le cerró la puerta. Ustedes, no sé si ustedes cuando leen los pasajes, ustedes deben ser curiosos. Deben ser muy curiosos y hacerle preguntas al pasaje. Usted le debe preguntar al pasaje, bueno, ¿y por qué Dios le cerró la puerta? ¿Por qué no Dios dejó que Noé enganchara un lazo y él mismo cerrara la puerta? ¿Por qué Dios fue el que él mismo le cerró la puerta? La respuesta la vamos a encontrar en Lucas capítulo 13. Recuerden, regla principal de interpretación, Biblia con Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma, así que cuando le hacemos una pregunta al pasaje, debemos buscar la respuesta en otro lugar de la Biblia. Lucas 13:22 nos da la respuesta. Miren ustedes qué hermosura. Dice Lucas 13:22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, oigan, esforzaos a entrar por la puerta angosta. No estuvo Noé durante muchísimos años, creo que unos 120 años tal vez, diciéndoles a todos, súbanse conmigo al arca. Y todos le decían, usted es un viejo loco, nunca ha llovido. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esto que dice el Señor también sucedió en los días de Noé. Cuando Dios le cerró la puerta al arca, los pobres setitas y cainitas pegándole golpes a la puerta. Noé, ábrenos, Noé, ábrenos, Noé, ábrenos, con el agua en las rodillas. Noé, ábrenos, con el agua en la cintura. Noé, ábrenos, con el agua al cuello. Noé, ábrenos. Y así va a suceder en el día final, cuando el Señor cierre la puerta. Dice, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Esta doble repetición, Señor, Señor, significa que estas personas creían que tenían una relación íntima con Dios, pero era pura apariencia. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Esta expresión significa, ustedes y yo no tenemos realmente ninguna relación. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido. Es que nosotros hasta participamos de la Santa Cena y bebido, y en nuestras plazas tú enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. No tengo ninguna relación con ustedes. Apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Lo mismo que le sucedió a los habitantes de los días de Noé. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. ¿Por qué Jehová le cerró la puerta a Noé? Porque el día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre que está en los cielos. Por esa razón, Noé no podía saber el día en que se le cerraría la puerta. Noé entró a esperar a que Dios le cerrara la puerta. Así está sucediendo en este mismo instante. Nosotros estamos adentro del arca, que es Cristo, pero la puerta del arca todavía está abierta. Y desde adentro del arca le estamos gritando a la gente, vengan, entren, porque viene un diluvio de fuego. Ah, ustedes están locos, borrachos, ¿cuándo ha llovido fuego del cielo? Ustedes están locos, nunca ha llovido fuego del cielo. Nosotros, vengan, viene un diluvio de fuego, Cristo viene por segunda vez. ¡Juá, juá, 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 juá! ¿Cuál Cristo? Burladores. Se burlarán de su segunda venida, como vamos a ver ahorita en la parte final. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué fue Dios quien le cerró la puerta del arca a Noé? Porque el día y la hora nadie lo sabe, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora continuamos leyendo en el versículo 17, Génesis 7, 17. Dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. La palabra o el número 40 es muy significativo.
¿Cuándo comenzó la ira de Dios? Comenzó cuando Dios mismo cerró la puerta del arca. ¿Hasta dónde se extendió esa ira? ¿Hasta dónde se extendió esa ira? Dice, 40 días sobre la tierra. El número 40, presten atención. El número 40 se compone de 4, que representa los 4 ángulos de la tierra: oriente, occidente, norte y sur. Por el número 10, que en la Biblia significa algo completo, algo pleno. Así que 4 ángulos de la tierra más el concepto de plenitud significa que este juicio fue un juicio universal. No es que fue un diluvio o una inundación del lugar donde estaban ubicados estos setitas corrompidos y estos cainitas. No, este fue un juicio universal que produciría para Noé y su familia un nuevo comienzo. Y en este pasaje hay una clave de interpretación muy especial y son las repeticiones. El número 40 se repite en el verso 6 del capítulo 8. Dice, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. El número 40 nos habla de la extensión del juicio. Pero ahora vamos a ver la intensidad del juicio. Y para observar la intensidad del juicio de Dios, el autor bíblico utiliza una quíntuple repetición. De una forma inusual, aquí hay una quíntuple repetición. Las repeticiones son comunes en la Biblia, pero la máxima repetición es 3. Santo, santo, santo. Aquí no hay 3, hay 5, lo cual indica que la ira de Dios es muy intensa. Si usted tiene un lápiz con usted, comience a leer conmigo en el versículo 17 y observe las palabras que yo le pido que subraye. Verso 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron. Subraye la palabra crecieron. Y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Ahora en el verso 18. Y subieron las aguas. Subraye la palabra subieron. Y crecieron en gran manera sobre la tierra. Subraye la palabra crecieron. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. 19. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron. Subraye la palabra subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Pregunta, ¿cuántas palabras le quedaron subrayadas? 5. Crecieron, subieron, crecieron, subieron, subieron. 5 veces. Esta quíntuple repetición muestra la intensidad del juicio. Entonces, el comienzo del juicio, Dios cierra la puerta. La expansión del juicio, 4 ángulos sobre la tierra. La intensidad del juicio, quíntuple repetición. Aquí hay un detalle especial que quiero que guarden en mente en el verso 18. Vamos a leer otra vez el verso 18. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. La palabra flotaba literalmente significa caminaba sobre el agua. El arca caminaba sobre el agua. Guarde esa expresión en mente. Caminaba sobre el arca. Y ahora vamos a ver otra repetición que nos lleva a entender la eficacia del juicio. No solamente el inicio del juicio, la extensión del juicio, la intensidad del juicio, sino ahora la eficacia del juicio. Versículo 21, otra repetición. Y murió, subraye la palabra murió, toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Versículo 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Subraye la palabra murió. Y en el verso 23, así fue destruido todo ser que vivía. Subraye esa frase, destruido todo ser que vivía. Eso equivale a la muerte sobre la faz de la tierra. Desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo fueron raídos de la tierra.
Ahí tiene usted la eficacia del juicio de Dios en una triple repetición. Lo que vemos aquí, a través de estas repeticiones, es la explicación de un versículo del Nuevo Testamento, que dice: la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero ese versículo, Romanos 6:23, es simétrico, no termina con la paga del pecado es la muerte. ¿Qué dice la segunda parte? Mas la dádiva de Dios, gracia, es vida eterna en Cristo Jesús. Eso se llama ¿cómo? Simetría. Simetría significa que las dos partes constituyentes son iguales. Son iguales, como una mariposa. Cuando usted coge una mariposa y la parte por la mitad, la parte derecha es igual a la parte izquierda. Eso se llama simetría. Dios es tanto amor como juicio. Todos los hombres cainitas y setitas corruptos fueron al tormento eterno porque no se arrepintieron ante la predicación de Noé. Y ahora nuestro pasaje, que también es simétrico, nos introduce a la siguiente parte, que es la gracia para el polo noético. Gracia para el polo setita. Gracia para el polo setita en la persona de Noé. Versículo 23, parte B. Dice: y quedó, después de la coma, después de la... Bueno, leámoslo todo. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Esa es la ira, la primera parte de la simetría. Y ahora viene la segunda parte de la simetría, que es la gracia. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Versículo 24. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Atención, la palabra prevalecieron es un término militar. Significa un ejército que conquista a otro. El ejército del bien, que son las aguas del diluvio de Dios, destruyeron al ejército del mal, que son los cainitas más los setitas corrompidos. ¿Y a quién le dio el ejército de Dios la victoria? A Noé y su familia. Entonces, lo que tenemos ahí es una victoria militar. Entonces, la gracia, don de Dios para Noé y su familia. Capítulo 8, versículo 1. Dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Hasta ahí. La palabra o la expresión y se acordó Dios es lo que se conoce como, presten atención, apunte esa palabra por ahí para que no lo descresten nunca más con esta palabra, es un antropomorfismo. Antropomorfismo, una palabra compuesta que es antropos para hombre y morfa o morfe es forma, forma de hombre. Antropomorfismo. ¿Qué quiero decir con eso? Antropomorfismo es un lenguaje adaptado para que pueda ser entendido por seres humanos. Eso se llama antropomorfismo. Dios nos habla en lenguaje humano. Los pensamientos de Dios son inalcanzables para nosotros, pero para que le podamos entender, Él nos habla en un lenguaje humano. Imagínese usted tratando de comunicarse con un niño recién nacido. Usted no le dice: hola Arturo, qué bueno que naciste, te estábamos extrañando. Arturo no entiende nada. Usted, para poder comunicarse con Arturo, tiene que hacer sonidos parecidos a los que hace Arturo. Arturito. Arturito recién nacido solo sonríe y dice agú, gu, 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 gu. Entonces usted, para poder congeniar con Arturito, dice: Arturito, hola, gu, 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 gu. Entonces, gu, 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 de abajo para arriba, y gu, 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 de arriba para abajo. Eso es antropomorfismo. Dios habla en un lenguaje humano. ¿Por qué? Ahí dice: y se acordó Dios. Dios ni olvida ni se acuerda. Dios no tiene mala memoria, ni se le olvida nada. La mente de Dios es un eterno presente. La mente de Dios no cambia en ningún momento. En la mente de Dios no hay movimiento como en la nuestra.
La mente de Dios es siempre la misma. Dios es totalmente diferente a nosotros, hermanos. Aunque nosotros somos su imagen, somos muy distintos. Él es mucho más grande que nosotros. Entonces, cuando dice, y se acordó Dios, no es que Dios tenga mala memoria. Eso es un antropomorfismo. Y cada que lo encuentren en la Biblia, se van a acordar ya de que Dios nunca tiene mala memoria. Veamos la última parte del texto. Dice, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Esta parte me fascina. Esta parte me fascina. Ustedes cuando oyen esto, habían muchas aguas y de pronto Dios hizo pasar un viento y la tierra se secó. ¿De qué se acuerdan? ¿En qué otra imagen de la Biblia les hace pensar cuando hablamos de mucha agua y un viento que produce tierra seca? ¿De qué se acuerdan? Moisés, a la salida de Egipto, estaban delante del inmenso mar y un viento poderoso de Dios partió el mar y produjo 2 murallas de agua. Y el pueblo pasó entre las 2 murallas de agua en tierra seca. Exactamente esa es la idea que hay aquí. Y en especial porque la palabra viento en hebreo, la palabra ruah, es la misma palabra que se usa para hablar del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Así que eso nos conecta aún más con el principio de la creación, donde dice que toda la faz del abismo estaba cubierta por aguas y el Espíritu de Dios, el viento, ruah, se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, el viento de Noé es el mismo viento de Moisés y es el mismo viento de la creación. Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que hace que haya un nuevo comienzo para Noé. El juicio termina con la eliminación temporal o parcial del mal y genera un nuevo comienzo para Noé y su familia. Algo muy parecido a lo que estamos viviendo nosotros en este momento. Versículo 2. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. La palabra abismo, ¿qué significa la palabra abismo? El abismo es el mar. Los antiguos creían que el mar no tenía fondo y por eso lo llamaban el abismo. Entonces, cuando ustedes en la Biblia lean el abismo, se refiere al mar. Y lo que este texto nos dice es que el agua que causó el diluvio venía de la lluvia, del mar y de unas fuentes subterráneas que hacían subir aún más el nivel de las aguas. Esas fuentes subterráneas se cerraron y las fuentes de la lluvia se cerraron. El mar volvió a su lugar, se descubrió la tierra seca como al principio de la creación y Noé tiene su nuevo comienzo. Verso 3. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Noé, adentro del arca con su familia, debía esperar la plena salvación de Dios. Igual que Cristo debe esperar que su Padre le diga que descienda a la tierra, nosotros que estamos en Cristo, estar en Cristo es estar adentro del arca. Nosotros esperamos a que Él descienda para que complete nuestra plena salvación. Así que nosotros como Noé estamos adentro de un arca, solo que nuestra arca es Cristo. Todos estos símbolos físicos, históricos y reales hablan de lo espiritual. Cristo es el arca donde nosotros estamos adentro, esperando a que Dios complete nuestra perfecta salvación. Y en el verso 4 vemos un detalle muy especial. Dice, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Noten ustedes que Moisés está dándonos detalles cronológicos, el mes y el día. ¿Con qué propósito? De que nadie piense que esta historia es una leyenda. Nadie vaya a pensar que esta historia es un mito.
Nadie vaya a pensar que esta historia es una fantasía imaginaria, que la podemos interpretar como queramos. No, es historia real, el día y la hora. Versículo siguiente, 5. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10º. Noten el detalle de Moisés, noten la repetición, en el 10º. Y ahora dice, al primero del mes, da el mes y el día exacto, se descubrieron las cimas de los montes. Ese es el contenido de nuestro pasaje. Ahora vamos a preguntarnos cómo ayudó este pasaje a los israelitas a conquistar la tierra prometida. Presten mucha atención. Es muy importante que todos los que estemos exponiendo Génesis vayamos a esta parte, a la conexión con Israel. Presten atención. Igual que los cainitas y los setitas, los cananeos habían llegado al colmo de su maldad. Recuerden que los pueblos cananeos no eran gente inocente. Los pueblos cananeos no eran personas buenas, no, los cananeos eran unos idólatras, homosexuales, adúlteros, inmorales, borrachos, que mataban a sus niños, sacrificándolos al dios falso Baal. Ellos, al igual que los setitas y los cainitas de los días de Noé, la maldad de ellos había llegado a su colmo. Y así como Dios sentenció a los cainitas y a los setitas a morir e ir al infierno por un diluvio de agua, Dios condenó a los cananeos, habiéndole avisado a Abraham que después de 430 años la maldad de los cananeos llegaría a su colmo. Dios condenó a los cananeos a morir y descender al infierno por un diluvio militar, no un diluvio de agua, sino un diluvio militar. El ejército israelita era un diluvio para ellos, y los cananeos todos iban a perecer en el diluvio militar. Así que los israelitas que iban con Moisés se dirían a sí mismos: así como Dios envió el agua para destruir a los cainitas y a los setitas, Dios enviará nuestro ejército para destruir a los cananeos. La victoria nos es segura, y nosotros, al igual que Noé, que habitó la tierra y tuvo un nuevo comienzo, nosotros también habitaremos la tierra libre de cananeos y tendremos un nuevo comienzo. ¿Pueden ver cómo este pasaje alentó a los israelitas que iban caminando hacia la tierra prometida? Ahora debemos preguntarnos lo más esencial siempre que estudiamos la Biblia: ¿cómo vemos a Cristo en este pasaje? Esa es la pregunta más maravillosa. ¿Cómo vemos a Cristo en este pasaje? Lo vemos por medio de tipos y de analogías, por medio de tipos y semejanzas. Y los tipos aquí son tres, son básicamente tres. Escuchen bien: Cristo es el verdadero Noé. Cristo es el verdadero Noé. Asocien. Un hombre santo y piadoso, usado por Dios para salvar a su familia. ¿Por qué se salvó la familia de Noé? ¿Por qué se salvó su esposa? Porque estaba unida a Noé. ¿Por qué se salvaron sus hijos? Porque estaban unidos a Noé. ¿Por qué se salvaron sus nueras? Porque estaban unidas a sus hijos y estos a su vez a Noé. Noé es el hombre justo que salva a su propia familia. Así Cristo es el único hombre verdaderamente justo que salva a su propia familia. Entonces Cristo es el verdadero Noé. Pero en segundo lugar, Cristo es la verdadera arca. Cristo es la verdadera arca. Miren esa imagen que está en la pantalla, que tan bonita. Es una imagen muy ingeniosa que asocia la cruz con el arca e interpone las dos imágenes: Cristo crucificado y el arca de Noé. Cristo es la verdadera arca, porque Cristo, ¿recuerdan lo que les dije ahorita? Que guardaran en su mente con respecto a que el arca flotaba
y la palabra flotaba significa caminaba. Escuchen bien, Cristo es la verdadera arca que camina sobre las aguas del juicio de Dios para salvar a su pueblo. ¿Y a qué pasaje de la Escritura inmediatamente los conecta? Al milagro de Jesús caminando sobre el agua, yendo a la barquilla donde estaban sus discípulos. Él es la verdadera arca que camina sobre las aguas del juicio de Dios. Cristo es la verdadera arca. Todos aquellos que estén adentro de esa arca no sufrirán la ira de Dios. Pero en tercer lugar, Cristo es el diluvio de Dios para la última Sodoma. Cristo es el diluvio de Dios para la última Sodoma. Recuerden que en nuestro pasaje dijimos que el aumento de la maldad de los cainitas y la corrupción de los setitas produjo la primera Sodoma. ¿Cuál es la primera Sodoma? La de los días de Noé. ¿Cuál es la segunda Sodoma? La de los días de Lot. ¿Cuál es la tercera Sodoma? La de los días de los jueces, cuando en la tribu de Benjamín, ¿recuerdan el pasaje que yo les enseñé en algún momento? La nueva Sodoma. Y hay una última Sodoma, que es la Sodoma de los últimos tiempos, cuando toda esta humanidad se va a corromper. Ya está muy corrompida. Homosexualismo, bisexualismo, transexualismo, aborto. No falta sino que los hombres comiencen a blasfemar a Cristo con sus propias bocas y se declaren abiertamente enemigos de Dios. Cristo será el diluvio de fuego para la última Sodoma. Vayan conmigo a 2 de Pedro capítulo 3 y aquí entenderemos por qué el título de nuestra clase. Aquí entenderemos por qué el futuro está en el pasado. 2 de Pedro capítulo 3 versículos 1 al 15. Dice 2 de Pedro capítulo 3 versículos del 1 al 15. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias o según sus propias pasiones, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? La palabra advenimiento significa venida. La palabra advenimiento o adviento significa venida. ¿Dónde está la promesa de su segunda venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos burladores ignoran voluntariamente. Estos burladores no son víctimas inocentes. Ellos ignoran a propósito que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, no para el agua, sino para el fuego, en el día del juicio. Hermanos, ¿cuál es el día del juicio? El mismo día de su advenimiento, del cual se están burlando los burladores. Es decir, cuando Jesucristo regresa por segunda vez, se producirá un diluvio de fuego. Dice: y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, cuando Cristo regrese por segunda vez, se producirá el día del juicio, un diluvio del fuego, y los hombres impíos se perderán. Ya no quedará ningún hombre impío más sobre la tierra. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de su advenimiento,
la promesa del día del juicio, la promesa de un diluvio de fuego, la promesa de la exterminación de los hombres impíos. No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, ¿cuál es el día del Señor? Es el día de su advenimiento, es el día del juicio, es el día del diluvio de fuego, es el día de la perdición de los hombres impíos, es el día de su promesa, es el día del Señor. Vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay no serán anegadas, serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y aquí viene la aplicación para nosotros, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. ¿Cuál es el día de Dios? El día de su advenimiento, el día del juicio, el día del diluvio de fuego, el día de la perdición de los hombres impíos, el día de su promesa, el día del Señor. Ese es el día de la venida de Dios, en el cual, Pedro repite, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos no anegados, sino siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué ocurrirá? Cielos nuevos y tierras nuevas. Atención, el día de su advenimiento, el día del juicio, el día del diluvio de fuego, el día de la exterminación de los hombres impíos, el día de su promesa, el día del Señor, el día de la venida del día de Dios, es el día en que comenzarán cielo nuevo y tierra nueva, como en los días de Noé. Cielo nuevo y tierra nueva en los que mora la justicia. Eso significa, aquí entre ustedes y yo, calladito y pacitico, para que no lo oigan allá afuera, que no hay 1000 años entre la segunda venida de Cristo y el juicio final. Eso es una mentira que a ustedes les enseñaron. Es una mala interpretación de Apocalipsis, de la forma como se escribió Apocalipsis 20. Este pasaje que lo acabamos de leer, y no se necesita tener un doctorado en griego para entenderlo. En el simple español que acabamos de leer, se ve claramente que la segunda venida trae el juicio de Dios. Que el juicio de Dios trae la destrucción por fuego de todo lo que existe, la destrucción de todos los impíos y un nuevo comienzo. Cielo nuevo y tierra nueva en los que mora la justicia, igual que con Noé. Y por eso es que el futuro está en el pasado. ¿Pueden ver? Por lo cual, oh amados, verso 14, estando en espera de estas cosas, aquí viene la aplicación, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz, con paz entre ustedes, no haya disputas entre ustedes, haya paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Así pues, hermanos, el futuro está en el pasado. Nuestro Dios es simétrico, y tal como ocurrió en los días de Noé, así ocurrirá con todos nosotros. Cristo es el verdadero Noé, Cristo es la verdadera arca, y Cristo es el diluvio de fuego para todos aquellos que no quisieron entrar por la puerta estrecha. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Oh Señor, gran Dios todopoderoso, tu palabra es verdad. Hoy ha sido leída, explicada y aplicada. Usa poderosamente este pasaje en el corazón de tu pueblo para afirmarlos en tu verdad, darles la madurez que necesitan para soportar las aflicciones que nos esperan y esperar pacientemente dentro de nuestra arca, Cristo, a que tú des la orden de que venga el diluvio de fuego. Gracias por librarnos de la ira de Dios, gracias por escogernos como a Noé. Nosotros somos los verdaderos setitas, los verdaderos descendientes de Abel, los verdaderos hijos de Eva. Gracias porque nos ayudas aún más a afirmarnos en nuestras verdades recibidas
y ayudar a los pobres setitas y cainitas a huir del diluvio de fuego. Predicándoles el Evangelio y orando por ellos, quizás podamos salvar a muchos. Te lo pedimos así sea, en el nombre de Cristo.